Took my chances, went the distance, will to survive. So many times you trade your passion for glory. Don't lose your grip. Watching us all with the eye. Pues buenas tardes, ahora sí. Ahora arrancamos con este evento de la noche de verano y misterio en Bormujos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí en un día tan caluroso, en el que hay varios eventos a la misma hora, en el que hay un gran concierto seguro en Sevilla esta noche, pero aquí en Bormujos, hoy por hoy, la cultura sigue siendo el presente y el futuro, y por eso estamos aquí. Soy Alberto Luis Fernández y voy a ser el hilo conductor de esta velada. Y el protagonismo, por supuesto, pues lo van a tener los que van a dar las charlas sobre sus libros, unas charlas muy interesantes, de distintos tipos, para que haya para el gusto de todos. Lo primero que vamos a hacer es comenzar saludando a la excelentísima señora alcaldesa, Lola Romero, al concejal de Cultura, Pedro Hinojosa, y por parte de Hispal, a Maite Medina. Por favor, subid al escenario. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Concejalía, a la Delegación de Cultura, a su concejal Pedro Hinojosa, que nos acompaña aquí hoy, y a su técnico Esther, que también nos acompaña esta tarde, por el trabajo, el esmero y la dedicación que han puesto para que esta tarde este acto se lleve a cabo. Como no, da también las gracias a Hispal, a Maite y a Paco, que está por aquí, que son los artífices de que, una vez más, pues estas jornadas se puedan llevar a cabo junto con el Ayuntamiento de Bormujos. Bienvenidos y enhorabuena a todos los ponentes que esta tarde nos acompañan. José Manuel, José Luis, Aurora y Óscar, sois muy bienvenidos a este salón de la Tarazana Juan Diego de nuestro municipio de Bormujos. Ellos pues nos darán una charla, nos explicarán pues todo lo que viene reflejado en estos magníficos libros que tenemos aquí. Pues sin más nada, dándole paso a que el acto prosiga, Bormujos y el Ayuntamiento de Bormujos estará siempre a favor de la cultura, y que sepáis todos, también se lo quiero decir desde aquí a Hispal, Maite y Paco, que Bormujos, la Delegación de Cultura, tendrá siempre las puertas abiertas para que actos como estos se sigan celebrando en Bormujos, para que todos podamos disfrutar y fomentar de la cultura. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a Bormujos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, Maite, Paco, ya estamos aquí. De verdad que para mí es un orgullo ver este teatro de Juan Diego de aquí de nuestra villa de Bormujos lleno. Yo como concejal de Cultura, la verdad que siento satisfacción cuando hay asociaciones y gente que viene a mí a buscarme para hacer realidad temas culturales, ¿no? Temas que no nos cuestan apenas nada y que nos aportan tanto. Entre ellos, ISPAL, ¿no? Como aquí nos acontece hoy. De verdad que estos libros hoy se vayan a abrir en canal aquí, que todos lo podamos disfrutar, es un orgullo. Aquí tenéis las puertas abiertas, no voy a repetir mucho más de lo que ha dicho nuestra señora alcaldesa. Bormujos es un sitio que la cultura va a ser siempre la bandera de su gobierno y de verdad que muchísimas gracias a todos y a todas y disfrutad del evento. Yo voy a ser súper breve. Yo solo quiero darle las gracias al Ayuntamiento por ampararnos, porque esto se puede hacer. A los ponentes, por supuesto, que vienen, que es un acto solidario y vienen de forma completamente gratuita. Y, por supuesto, a todos los que estáis aquí, porque amáis la cultura y porque habéis llenado el coche de carita que no cabe más nada. Así que muchísimas gracias y nada, que os lo paséis bien. Bueno, como se suele decir, creo que la primera es la frente. Yo creo que absolutamente todos los que estamos aquí conocemos al primer ponente. Él es periodista, está especializado en historia y sobre todo en misterio. Es director y locutor de radio. Suele presentar en este teatro las jornadas que ISPAL viene realizando. Además, es uno de los colaboradores fijos del programa Canal Sur Radio La Noche Más Hermosa desde hace más de 10 años. Es articulista en distintos medios de comunicación y, sobre todo, para mí es un amigo. Es un amigo con el que he vivido muchas experiencias, unas buenas, otras regulares en las que hemos pasado un poquito de miedo, miedo real. Pero sobre todo eso, sobre todo es un amigo y sé que no solo es amigo mío, sino que es amigo de todos vosotros. Porque es un hombre que se da a los demás y lo demuestra cada vez que se sube a un escenario, cada vez que se pone detrás de los micrófonos. Con vosotros, José Manuel García Bautista, que nos va a hablar de su libro Simbología oculta en Sevilla. Bueno, lo primero, agradeceros a todos vuestra presencia, que estéis aquí en un acto en el que, sobre todo, vamos a hablar de cultura, de misterio, de historia, de simbología. Y agradecer, como no, lo primero, la apuesta cultural que hace el Ayuntamiento por todos estos temas, que en los tiempos que corren, hablar de cultura, hablar de actos como el que hoy tenemos, cada vez son menos. Y es de agradecer el esfuerzo que se hace precisamente por hacer esto posible, porque al fin y al cabo es por y para vosotros. A mis buenos amigos de ISPAL, porque de alguna forma son el alma de esto. Yo creo que son los que son el motor que mueve la ilusión de estar aquí, no solo en estas jornadas literarias, vamos a llamarlo así, sino también cuando se hace las jornadas en el mes de febrero. Y luego porque están todo el año viendo cómo perfeccionar lo que ha pasado al día siguiente, prácticamente sin solución de continuidad. Y eso os garantizo que, sabiendo lo que es organizar algo así, es digno de elogio. A ellos, a todos ellos,
mi agradecimiento también y, cómo no, siempre mi admiración. Por supuesto a vosotros, porque ¿qué sería de todos nosotros si no hubiera personas ahí atrás, que son los que se encargan de leernos, de vernos, de venir a este tipo de teatro, ¿verdad?, de llenarlo, y sobre todo de colaborar con una causa noble. Yo creo que no hay nada mejor que dar lo que se tiene a los demás. Y en los tiempos que corren, que son duros, Cáritas hace una gran labor y hoy se van un poquito más contentos, que también es importante. Y a mí me toca hablaros de simbología en Sevilla. No sé si os pasa, a mí me pasa, que vamos muchas veces andando por la ciudad y vamos sumidos en nuestros problemas. Lo que te dice el jefe, lo que te dice tu mujer, lo que te dice tu marido, la lista del Mercadona. Vas y no reparas en lo que te rodea. Y si alguna vez has reparado, no te has dado cuenta realmente de lo que hay. Yo os voy a proponer hoy un viaje. Os voy a proponer que nos vayamos juntos de la mano a caminar por la ciudad, a caminar por Sevilla y a mirar la ciudad con otros ojos, a mirar la ciudad con el ojo del iniciado, de aquel que conoce los símbolos que están ocultos en las fachadas, en el suelo, en sus estatuas, en los azulejos. ¿Cuántos detalles se nos escapan al cabo del día? Muchos. ¿Cuántos rincones preferidos tenéis de la ciudad? ¿Quién no se ha perdido alguna vez en la Plaza de Santa Marta, en el barrio de Santa Cruz? ¿Quién no se ha perdido en el Parque de María Luisa? ¿Quién no se encuentra en muchas ocasiones con ese lugar de poder, dicen, que es la catedral? ¿Cuántos sitios tiene Sevilla? Sevilla es una ciudad para perderse. Sevilla es una ciudad para disfrutarla, porque en todas y cada una las etapas que tiene el año nos vamos a encontrar que hay muchos símbolos ocultos y que allá donde vemos simplemente adornos hay mucho más. Un grabado en la piedra, en un escudo de una hermandad, en un cirio que agota su última gota cuando va camino de la catedral, en una cruz que podéis llevar colgada del cuello, un amuleto de protección que podéis encontrar, una estrella de 6 puntas. En todos esos os vais a ir encontrando precisamente esos símbolos, pero el primer símbolo que tiene Sevilla es su escudo. Sí, su escudo. Su escudo no es el rey San Fernando con los santos obispos a la vera, no. Su escudo es el nodo, y el nodo, ahí donde lo veis, en esa bandera sobre campo Burdeos, en este caso letras doradas, sacrificio, sangre, éxito. Fijaos que está el agradecimiento de un rey. Corrían malos tiempos en España, ¿cuándo no? San Fernando había muerto, Alfonso X el Sabio, su hijo, tenía el control. Este a su vez había tenido a otro hijo, el infante Sancho, y se rebela contra su padre. San Fernando nunca hubiera querido ver una guerra fratricida y mucho menos padre e hijo en este país, pero en aquella Castilla el rey sabio Alfonso X, pues no tiene más remedio que ir cediendo terreno al empuje precisamente del príncipe. Y el último reducto que le queda es Sevilla, una ciudad bien fortificada, una ciudad difícil de tomar, pero ocurría o había un problema. El príncipe no podía matar a su padre. Un príncipe no puede matar a un rey. Y lo que hizo fue sitiar la ciudad.
una vez sitiada, dejó que el tiempo, en este caso, se echara sobre los sevillanos. Y los sevillanos aguantaron durante mucho tiempo. Aguantaron el hambre, aguantaron la sed, rompían el bloqueo. La picaresca andaluza siempre ha estado de manifiesto en todo lo que hacemos. Y al final, el rey, conmovido, dijo: ¿qué le puedo dejar a este pueblo que me ha sido leal? Y él, que ya no poseía fastuosos tesoros, ni dinero, ni oro, pensó en dejarle algo más importante, algo que permaneciera en el paso del tiempo. Se iba a tratar de un jeroglífico, un juego de inteligencia, de astucia. E ideó una N y una O, una madeja, y la D y la O, el nodo, el famoso nodo. Los sevillanos, cuando lo vieron, no lo entendieron bien. Y este es el regalo, dijeron. Y aquellos que eran más sabios comprendieron rápidamente el juego de palabras que había hecho el rey sabio. Sevilla, no, madeja, do. Sevilla no me ha dejado, Sevilla no me ha abandonado, Sevilla me ha sido leal. Y desde entonces esta ciudad tiene por gala ser una ciudad dual, pero también una ciudad que nunca abandona sus principios, una ciudad que siempre ha sido leal. El nodo, cuando lo veáis, entended que es algo más que un juego de palabras, es la propia identidad de la ciudad de Sevilla. Y en este paseíto que nos estamos dando, a mí hay una calle que me fascina y que enlaza lo que es Alameda de Hércules, con toda su simbología igualmente, con Plaza del Duque, la calle Trajano. Y ahí, si vais caminando por la acera derecha, tal y como encaráis para llegar a esa Plaza del Duque, vais a dejar a la vera la iglesia de los Luises. Pocas personas reparan, pocas personas tocan la piedra, el ladrillo más bien. Pero en esa iglesia nos vamos a encontrar una serie de figuras de pequeños monos que cada uno representa algo. Los 7 pecados capitales: la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia y finalmente la soberbia. Y se queda uno sorprendido porque el que desconoce el código, aquel que en este caso no sabe, no conoce, no está iniciado en este tipo de secretos, pues le pasa absolutamente desapercibido y sin embargo es un canto a esos 7 pecados capitales que, como veis, cada uno está representada en la propia piedra y cada uno tiene un mensaje que darnos, porque el que más y el que menos ha caído alguna vez en uno de ellos. Es un recordatorio en piedra para que seamos conscientes que no estamos libres ninguno de pecado. Sevilla no tiene llaves. Sevilla es una ciudad que cuando a un dignatario se le entregan las llaves, las famosas llaves de la ciudad, pues simplemente es un brindis que se hace evocando viejas costumbres castellanas. Sevilla nunca tuvo llaves. Sevilla tenía lo que estáis viendo en esa puerta, la aldaba. Sevilla era ciudad libre, ciudad que fue muchas veces conquistada, pero ninguna destruida, ni tan solo los vikingos, aquellos que entraron en el 1044, destruyeron la ciudad, aunque casi. Pero Sevilla era una ciudad abierta. Todo el que quería entrar en la ciudad, lo único que tenía que hacer, ¿qué era? Llamar a la aldaba de la catedral. La que veis en la Puerta del Perdón, que además es particularmente interesante porque en el repujado en bronce que podemos encontrar en ella, lo que vais a hallar son versículos del Corán. Entonces es muy normal que cuando vienen visitantes a esta ciudad que siempre es hospitalaria
y que le abre sus puertas a todo el mundo. Aquellos que profesan la religión islámica tocan, en este caso, la puerta como símbolo de respeto. Y esa aldaba es la que abría ese acceso a Sevilla. Una puerta, la puerta del perdón, que para colmo daba al patio de los Naranjos, da al patio de los Naranjos, y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, de los pocos restos que hay en Sevilla visigodos, con la fuente del patio de los Naranjos, con el famoso lagarto de la catedral. La Virgen de las Fiebres. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar de ella. La Virgen de las Fiebres. Se me ocurren mil aristas que sacarles, ¿verdad? Pero si nos vamos a la iglesia de la Magdalena es un lugar interesante. Fue el antiguo palacio de los dominicos en Sevilla, la Inquisición. De hecho, todavía podemos encontrar en la puerta, en la cúpula, un buen número de escudos que nos recuerdan ese pasado inquisitorial que tiene. En sus ennegrecidos cuadros lo que vamos a ver son juicios, autos de fe. Pero en una capilla, desapercibida, esta Virgen, la Virgen de las Fiebres, una advocación que tiene origen medieval y que era invocado en tiempos de enfermedad. Una expresión, en este caso, que tenía el sentido de la maternidad porque lleva al niño en brazos, y también es curioso cómo durante la pasada pandemia había personas que conocían que allí estaba aquella Virgen de las Fiebres y se acercaban a rendir, en este caso, peticiones para que ese mal nos abandonara. Es muy curioso porque es quizás una de las expresiones más desconocidas, pero también de ese sentimiento que hay, y que es de uno de los grandes imagineros que tuvo Sevilla, de Juan Bautista Vázquez el Viejo, autor, entre otros, de la talla del Cristo de Burgos, y que, si tenéis la oportunidad de encontrarla, cuenta la leyenda que tu salud está a salvo durante un año, como aquel que viaja también a otra calle sevillana y va a esa capilla de Santa Rosalía y también le rinde el tributo a Santa Rosalía. También se dice que su protección te abarca durante un año. Uno de mis sitios preferidos, la Plaza de España. ¿Y por qué la Plaza de España? Por todo lo que representa. 1929, Exposición Iberoamericana. Había que construir muchos pabellones, había que construir un gran monumento, y ahí surge la visión de Aníbal González, un arquitecto que era pleno exponente del costumbrismo, pero también que tenía precisamente el sueño de construir lo que esa tardía estatua tiene delante de sus ojos. 2,5 millones de ladrillos, para los que sois amantes en cuestiones de estadística, torres de 75 metros de altura, que se dice pronto, porque ya sabéis que esta ciudad no puede tener torres más altas que la Giralda, y se bajaron. Y es muy curioso porque cuando se rinde precisamente tributo a Aníbal González, aquellos que funden esa estatua deciden dejar también su propio símbolo secreto y colocaron 3 pequeñas manitas de 3 niños que se corresponden con sus respectivos hijos, y que hoy, cuando uno se atreve a rebuscar en torno al propio Aníbal González, no lo encuentra. Yo no os voy a decir dónde está. Eso es un juego que os propongo que hagáis, pero que también tiene un símbolo muy edificante, que es la transición, el paso de las generaciones. Aníbal González creó un conjunto que era al abrazo al nuevo mundo, mirando, decían, al mar. Aquellos críticos decían, bueno, ¿y al mar? ¿Dónde está el mar? El Guadalquivir, en nuestro particular mar. Y era el abrazo entre
Aníbal González, los fundidores de esa estatua, que es absolutamente otra década, otra generación, y los hijos de estos que serán a su vez los que den paso a otra. Es curioso porque cuando se hace la Plaza de España, hoy es uno de los monumentos más visitados de toda España. Tendría que haber 50 bancos en lugar de 48, pero cuando se construye la Plaza de España, el archipiélago de las Islas Canarias, pues solo se contaba con una provincia, hasta que en 1927 se divide en dos y queda Gran Canaria a un lado, Tenerife a otro, y por eso no aparece representada. Pero si nos entretenemos en buscar, nos vamos a ir dando cuenta que en esos murales están absolutamente todas las provincias representando precisamente a lo que por aquel entonces, 1929, teníamos. E igualmente, cuando se planea la construcción, pues se reparte entre diferentes módulos, cada uno con una distribución alfabética, y también nos encontramos, por ejemplo, que la provincia de Navarra, pues cuando se acaba la exposición, pues hay quien se da cuenta que no respetaba ese orden. Y es que, bueno, los ceramistas suplantaron ese reino de Navarra y lo encabezaron por, como veis, el de Pamplona, que es tal y como hoy día se puede observar. Sobre los 48 bancos de la Plaza de España hay 48 bustos que representan personajes como Quevedo, como Sorolla, y es muy curioso porque 48, a los que nos gusta la numerología empezamos a jugar con ella. 48 suma 12, ya el número nos dice más. 12, como los 12 apóstoles, como las 12 constelaciones, como los 12 signos del zodiaco, como los 12 meses del año, como las 12 horas del día, repartidas en 2 turnos. Pero si simplificamos todavía más, todo queda reducido a un 3. El 3, que es un número sagrado, un número que es hermético, y para colmo que es el trabajo iniciado, aquel trabajo que se inició con esta Plaza de España y que también es el símbolo de la luz, el caminar hacia la perfección. Y en verdad, cuando uno ve la Plaza de España, si no está en la perfección, casi casi. Cuando Alfonso XII, que le habían hablado mucho de la Plaza de España, estuvo, al alcalde de Sevilla de la época, le dijo: señores, yo sabía que esto era bonito, pero no tanto. A mí me recuerda la frase a la que dijo Antonio Gala, aquello de: los sevillanos se creen que viven en la ciudad más bonita del mundo. Lo peor es que llevan hasta razón. Fijaos que antes os hablaba de la Magdalena. A mí me gusta dar marcha atrás y enseñaros cosas, enseñaros detalles, aquello que puede pasar desapercibido, porque cuando uno, sobre todo cuando llega Semana Santa, se acerca un Viernes de Dolores a ver los pasos montados, sortea el imponente crucificado del Calvario, la Quinta Angustia. Allí, en un lado, en un ramal, se encuentra una inscripción que dice aquello de: levántate, Señor, y juzga tu casa. Juzga tu causa, que es el lema adaptado a partir del Salmo 73 y que tiene mucho que ver con la Inquisición. E igualmente, en esos murales que estáis viendo, murales de Lucas Valdés, pues nos encontramos con ese auto de fe que os decía anteriormente, cuando se juzga a un judío de Osuna, Diego Boto, el cual se le condenó precisamente por judaizante. Y ahí lo encontramos en los muros, y ahí lo podemos encontrar con esas cruces que son testigos mudos de peores tiempos, como os comentaba, para este país. Si hay un sitio donde me gusta perderme, es el Parque de María Luisa.
porque, como os decía anteriormente, es uno de esos lugares donde merece la pena estar, merece la pena encontrar tu propio rincón, sentarte y muchas veces pensar, porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nosotros si no pensáramos y no le diéramos vueltas a nuestra propia existencia, verdad? Y ahí os vais a encontrar con la glorieta de Bécquer. La glorieta de Bécquer que destaca porque, entre otras cosas, tiene el monumento. Y el monumento a mí simplemente me parece una de las obras artísticas y simbólicas más bonitas que podemos encontrar. Si estuviera en Roma, si estuviera en París, en el Louvre, posiblemente nos pegaríamos patadas por ir a verlo. Pero está en Sevilla. Y muchas veces los sevillanos somos caínistas para nosotros mismos. A mí me gusta ir, sentarme. Cuando estaba un pequeño mueblecito donde se leían las poesías que iban dejando, la costumbre era leerlas precisamente y depositarlas respetuosamente de nuevo. Pero ¿qué mejor tributo podía rendir Sevilla a Gustavo Adolfo Bécquer que ese rincón? En el que además nos encontramos al propio Bécquer, que contempla todo lo que es ese horizonte que casi tiene enfrente y que de alguna forma también era su propia voluntad el observar a Sevilla, ¿verdad? El ver el comportamiento del sevillano. A su lado, Cupido, con las flechas del amor. Aquel que se iba a encargar de lanzar sus flechas contra aquellos que iban a caer rendidos. Y tres damas esculpidas en mármol. Una joven que aparece con la mirada triste hacia abajo, con unas flores marchitas, que en este caso pues tiene mucho que decirnos. A su lado, una mujer que mira al cielo de forma ilusionada, de forma que casi anhela algo. Y la tercera, en lo que es la ensoñación del amor, el amor perdido, el amor soñado, y en este caso, fijaos, el último, el amor pleno, los tres estados del amor. Al otro lado, justamente, ¿a quién nos encontramos? A un personaje en bronce, tumbado, que representa el amor herido, aquellos que en alguna ocasión precisamente han sufrido por todo lo que es el amor, y del que seguramente nadie ha quedado nunca a salvo. Es el amor derrotado. Y en el suelo lo podéis ver, ese cayado, que de alguna forma nos recuerda que este monumento a Bécquer es un monumento eterno. Hasta el árbol que está tras de sí también representa esa eternidad. Nos vamos a otro sitio de Sevilla, calle San José, iglesia de la Candelaria. Dominguito. Dominguito es muy simbólico también. 31 de agosto de 1250, un niño desaparece, 7 años de edad, causa un fuerte revuelo en su ciudad y unos hombres, cuando lo estaban buscando, 7 meses después, dicen que han visto una especie de fuego ígneo, de fuego fatuo, y algo había en las orillas del Ebro. Repentinamente van hacia allá, excavan y allí se encuentran el cuerpo del niño, el cuerpo de Dominguito. Un cuerpo que dicen que encontraron con agujeros provocados por los clavos, por las palmas de las manos, y que sufre prácticamente la misma pasión, la misma muerte que Jesús de Nazaret, con la salvedad de que en este caso decapitado. Se culpó del asesinato a los judíos de la época, de superstición medieval, pero Dominguito siempre pasó a la historia
como ese símbolo precisamente del sufrimiento, de la fe, del martirio. Y hoy día, cuando uno va a visitarlo, se encuentra en esa iglesia de la Candelaria, llama la atención por el dramatismo que supone y que de alguna forma nos recuerda también que en un rincón de una iglesia puede haber una talla de estas características que también nos llama y también nos invita a pensar, a reflexionar, a buscar el por qué sufre ese martirio. Si nos vamos de iglesia, pues evidentemente nos tenemos que parar en otra. En este caso, en la iglesia de San Esteban. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es la huella masónica, una huella masónica que, como podéis ver, está en diferentes lugares. Y ya no es que se diga aquí en una conferencia, sino que es que precisamente está grabado. La escuadra y el compás, la obra del gran arquitecto, y esos símbolos que nos recuerdan, pues que no es que en esta iglesia hubiera una logia masónica, ni mucho menos, sino lo que estaba era el saber escondido de los maestros canteros, de los maestros albañiles, el maestro masón que no era ni más ni menos que el maestro albañil. Más huellas masónicas que nos podemos encontrar en el Ateneo de Sevilla, por ejemplo, la doble columna, que sabéis que tiene la masonería, con el sol naciente, el sol en este caso por oriente. Sevilla es una ciudad que incluso le dedicó una calle a aquellas sociedades de la época. ¿Quién no ha estado alguna vez en la calle Oriente? La calle Oriente no porque diera oriente, sino porque en esta ciudad, cuando en el año 1868 surgen las primeras sociedades espiritistas, hay un momento en el que en una mezcla ideológica, en un crisol ideológico un tanto extraño, se fusiona una sociedad, en este caso masónica, con una sociedad espiritista. Y dan paso a lo que sería una gran logia masónica, que sería el Gran Oriente Lusitano. Sucede en lo que hoy es la calle Luis Montoto, que por aquel entonces popularmente se le comenzó a llamar la calle Oriente, y que deriva precisamente de ese nombre, del Gran Oriente Lusitano. Independientemente de ello, nos vamos a encontrar que el propio Ateneo de Sevilla rinde también un guiño a aquellas sociedades masónicas con esas dos columnas, Joaquín y Boaz, ese sol naciente, o en muchas ocasiones también nos vamos a encontrar marcas ya de cantero que están en los muros de la catedral. Más masonería en la casa, por ejemplo, de Diego Martínez Barrio, en Luis Montoto, como os decía, en la calle Oriente. Hay una gran cantidad de símbolos que podemos ver por la ciudad. E incluso, hablándolo en cierta ocasión con un buen amigo, como es Emilio Carrillo, él hablaba de la simbología oculta que estaba dentro del escudo del Betis. Incluso en las 13 barras que tiene el escudo, incluso en ese triángulo que forma el antiguo escudo con la escuadra, con el cartabón invertido, y que, según José María Albert, era el principio femenino que evocaba a la matriz, la gran madre, la divinidad, la madre Gaia, la transmutación, el cambio. Parece mentira que un escudo de pa' tanto, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, pues ahí también tenemos lo que son estos símbolos. Evidentemente, cuando se habla de simbología, la simbología es un campo relativamente abierto, en el sentido que podemos pensar o podemos dar diferentes significados a lo que estamos viendo. Nadie tiene la vara de la verdad a la hora de interpretar lo que un maestro cantero o con lo que con el paso del tiempo ha querido dejar en la piedra, el significado real que le quiso dar. Sin embargo,
sí hay un campo abierto con libertad a que le demos esas interpretaciones. Mirad, si nos acercamos al Parlamento de Andalucía, más allá de actividad política, más allá de fantasmas conocidos, como Sor Úrsula, no vayáis por otro lado, nos vamos a encontrar precisamente un cubo, el cubo iniciático. No está a la vista de nadie, no se puede ver, está tapado, es una parte que es inaccesible. Y cuando ahí estamos, es una marca ex libri que le hace Hernán Ruiz, que es el constructor del Parlamento de Andalucía, que sabéis que inicialmente era el Hospital de las Cinco Llagas, hospital en este caso de la sangre. Y es una especie de clave esotérica que se deja ahí marcado. Cada cara tiene una marca que es un testimonio de lo que es la propia religiosidad. Dicen que es un símbolo premasónico que representa precisamente las tres paternidades, y hay quien ha querido ver en ello a los tres administradores del hospital, inclinados más por las tres paternidades. Volvemos al parque de María Luisa, la fuente de San Diego. Hay quien dice de la fuente de San Diego que es la fuente fea, pero realmente esconde mucho de esta ciudad, esconde mucho de Sevilla. La figura central, Hispania. Seguramente casi nunca le hemos querido poner imagen a lo que era el nombre antiguo de este país, Hispania, la diosa, que ahí la tenéis. Y a sus lados, escoltándola, dos alegorías, el patrimonio espiritual y material de Sevilla, derecha e izquierda. Fijaos que está la mano de la Inmaculada, que representa precisamente la riqueza espiritual, y a la izquierda una mujer que sostiene un cuerno, que es el cuerno de la abundancia, en este caso la riqueza material. Las dos cosas que se aunan en una sola tierra y las dos cosas que se aunan en la misma persona. Es interesante pararse allí, observar los detalles y rendir también tributo a lo que nos querían decir. San Isidoro del Campo, uno de esos grandes lugares que uno tiene que visitar, preferiblemente de noche, preferiblemente cuando no te dejan entrar, a solas, con calma, unos amigos, un motivo, una investigación y mucho susto. Pero más allá del patrimonio artístico que tiene el monasterio de San Isidoro del Campo, una de esas grandes joyas que no os podéis perder, nos encontramos que cuando se construye en el año 1301, Alfonso Pérez de Guzmán, él, el nombre tal vez no nos diga nada, pero si decimos Guzmán el Bueno, ya nos dice algo. Aquel que cuando estaba por tomar, en este caso Tarifa, él capturan a su hijo y los musulmanes le dicen aquello de o te rindes o pasamos a cuchillo a tu propio hijo, y él lanza el cuchillo y dijo aquella frase lapidaria: si tiene que morir, que sea con acero castellano. Con lo cual selló el futuro de su vástago, pero también era el símbolo de la lealtad. Allí nos vamos a encontrar que él también quiso dejar su propio legado. El patio de los muertos, que no sé si sabéis por qué le dicen el patio de los muertos, pero yo lo voy a contar. Si uno pasea por allá y le da una vuelta al claustro, va a ver que en la pared hay nombres grabados. Y uno lo primero que piensa es algún desaprensivo que se ha entretenido en grabar esto precisamente en la pared. No es eso. Es precisamente un recordatorio de lo que tenéis debajo. Por eso el patio de los muertos. O la simbología del escudo, el escudo de los Guzmanes, que a mí particularmente me parece bellísimo, porque es un caldero del cual hay una gran cantidad de patas de calamar, y ese caldero es el apellido de la familia de los Guzmanes.
El calamar, que en latín es calamarus, Guzmán sería convertido en calamarus, y esto en dos palabras, cal, amarus, o lo que es lo mismo, Guzmán, la familia, necesita amarte. Un símbolo que, como veis, vuelve a tener ese nexo de unión que evoca los sentimientos, pero también a lo que está escondido, ¿verdad? Santa Marina, calle San Luis, una calle con mucho misterio también. Santa Margarita. Yo cuando se podía aquí en esta calle aparcar y demás, yo me acuerdo que mi padre, cuando pasábamos por ahí, me decía: mira, José, mira esta puerta, el cuento de la Caperucita. Y yo miraba aquello, claro, poneros en mi lugar, un niño de 8 años, ¿no? Y yo le decía: papá, pero si esto es muy soso, ¿no? Porque claro, hay unas figuras, ¿no? Pero realmente te recuerda una historia que es muy curiosa. Son, como podéis ver, creo que hay una imagen aquí un poquito mejor, que es la simbología que está ocultando, y que lo que nos dice, por ejemplo, a los pies de cada uno hay elementos que son indispensables. A los pies de uno está, por ejemplo, el león, que vigila las puertas y que parece dormido. Luego también está una cruz, el símbolo de la cruz. También nos vamos a encontrar la fuerza, el valor, la vigilancia. Son las santas que están ahí, Santa Margarita, que en un momento dado hay una de ellas que tiene en su mano izquierda un libro. El libro es el conocimiento, un dragón atado a sus pies, con una cadena en la mano derecha. Y a mí ahí mi padre era el que me decía: Santa Margarita es el cuento de la Caperucita Roja, porque se la comió el dragón, llegó un caballero, le rajó la tripa al dragón y la sacó. Evidentemente era una analogía para un niño, para contarle el triunfo, en este caso de San Jorge, sobre ese mismo dragón. Pero ahí lo tenemos, como tenemos también dentro de la iglesia unas curiosas cruces rojas sobre fondo blanco, que hay quien dice las cruces templarias, la cruz de San Jorge, que tiene precisamente esa característica y que nos recuerda que está escondido precisamente dentro. Solo tenemos que buscarlo, solo tenemos que darnos cuenta de dónde está y relacionarlo con la entrada, para darnos cuenta que lo que nos está contando es el símbolo, en este caso, del triunfo. ¿Del triunfo sobre qué? Del triunfo sobre la muerte, evidentemente. El Ayuntamiento de Sevilla, otro lugar donde conviene perderse. Me gusta el Ayuntamiento de Sevilla porque es un libro en piedra. Es un libro en piedra, a Dios gracias, inacabado. No me gustaría a mí que hubieran seguido tallando más allá de una determinada época, porque en ese libro en piedra se va contando la historia de esta ciudad. De izquierda a derecha. Nos situamos en el arquillo del ayuntamiento. Más allá del arquillo no hay nada, porque el primero que aparece es Hércules, que es ese señor con esa garrota que está apoyado sobre una columna, las columnas de Hércules, y que sabéis que es, ¿quién? Pues es nada más y nada menos que el héroe fundador de esta ciudad. El mito, evidentemente. Los fenicios, Melcar, que remontó el Guadalquivir y que llegó precisamente a esa zona con 3 islas, y en una de ellas fija lo que era ese primer asentamiento, que luego sería de Melcar, pasaría a Heracles, en griego, y después se pasó al latín y de Heracles a Hércules. En el otro lado, Julio César. Julio César, que pasó por Sevilla, que no es un mito. Él primero estuvo vinculado a la administración de Hacienda en la ciudad. Partió de la ciudad, tenía muchísimo poder, porque tenía que luchar contra Pompeyo, las famosas guerras pompeyanas. Derrota a Pompeyo
con una mijita de suerte, pero le dicen aquello de regresa a Iberia porque las tropas que estaban en el sur se han rebelado y se desarrolla la batalla de Munda. En la batalla de Munda, en Córdoba, él gana y se entera que Sevilla, la Sevilla leal a Julio César, se ha puesto en su contra y marcha sobre Sevilla. Ya sabéis que cuando una ciudad se rebelaba contra el imperio, la ciudad quedaba reducida a cenizas. Y él entra por la puerta de Macarius, la Macarena, el huerto de Macario. Fijaos también la simbología del nombre, lo que oculta. Y él cuentan que entra con la cabeza del hijo de Pompeyo, de Cneo, en una pica, cruza hacia el foro, en el foro que estaba en la alfalfa se para y los sevillanos se reúnen allí. Los sevillanos por aquel entonces eran veletas, cambiaban, pero él les da un discurso y les dice aquella frase también lapidaria: ni en la paz tuvisteis concordia, ni en la guerra valor. Y les vino a dar una lección, les vino a decir que la lealtad es un don preciado, y Sevilla se lo aprendió y se le demostró en siglos posteriores a Alfonso X el Sabio. No redujo la ciudad, en este caso, a cenizas, sino que elevó el estatus de la ciudad al mismo que tenía Roma. Teníamos el mismo rango los ciudadanos de Sevilla que los ciudadanos de Roma, y reforzó la ciudad y la hizo suya, porque a Julio César le anidaba dentro algo que era importante: el amor que tenía por la ciudad. Y en ese libro en piedra nos encontramos, por ejemplo, a la cruz de la Inquisición, a la cruz de los querubines, que la tenéis ahí, la cruz de los querubines por las caritas que tenéis en cada remate. Nos vamos a encontrar a Carlos I de España, V de Alemania, que se casa con la infanta María Luisa de Portugal en Sevilla, y que en los rosetones lo tenéis precisamente representado, junto con los escudos de la época, el escudo de armas, la cruz de San Andrés, que sabéis que durante mucho tiempo fue el pabellón real de este país. Tenéis a Trajano, tenéis a Adriano, emperadores sevillanos, y tenéis, fijados, a un señor que lleva una cabeza de león como yermo, y hay quien dice: ¿y ese quién es? Escipión el africano, que daría paso precisamente a ¿qué? A Itálica, y que daría paso a que esta ciudad tuviera mucho más peso en el imperio, con ese senatus populus quorum hispalense que tenéis abajo y que nos recuerda ese estatus que tenía esta ciudad, y que solamente hay que leer la piedra. San Fernando, con ese nodo, con los santos obispos. Y algo que a mí siempre me llama la atención: un niño que porta una calavera o un reloj de arena. El paso del tiempo. El tiempo pasa. Y a medida que pasa el tiempo, maduramos, somos más conscientes de lo que hacemos, de lo que somos, pero también nos recuerda que un segundo que perdemos es un segundo que no volvemos a vivir. Es un segundo desperdiciado. Y por eso, cada vez que veáis un niño con una calavera, con un reloj de arena, no penséis en lo que significa, simplemente aprovechad el tiempo. Esto es un guiño explícito que hay en la ciudad. 48 azulejos en 48 lugares que nos hablan de los puntos, de las ubicaciones, donde estuvo, donde paró la obra de Miguel de Cervantes en la ciudad. Y es interesante ir haciendo ese recorrido y saber qué pasajes separan cada uno de ellos, porque te darás cuenta al final que Miguel de Cervantes en su obra dedicó muchas páginas a una ciudad que particularmente amó.
las columnas de la catedral. Tengo un amigo que se llama Juan Gómez, cántabro él, y un día me dio una lección. Y como es honesto reconocerlo, a mí me la dio. Y me dijo aquello de: ¿a que tú no sabes que Cantabria está hermanada con Sevilla? Y yo en mi desconocimiento le dije que no. Pues no lo sé. Dice: mira, el escudo de Cantabria tiene un castillito, un mar, un barquito y una cadena rota con 2 santos arriba. Digo: sí. Estábamos en la catedral los dos y nos paramos junto a estas cadenas y me dice: hace muchos años, cuando San Fernando estaba para conquistar precisamente lo que era la ciudad, el hombre pues no podía. Y llegó un señor, Bonifaz, alcalde de una localidad allí cántabra, y él le dijo: Majestad, yo construyo un barco con madera de los montes cántabros y tomo la ciudad por el río. Y él le decía: pero si el río tiene una cadena tensada y cada barco que entra lo corta como si fuera una rebanada de pan. Con un barco con madera de los montes cántabros yo conquisto por el Guadalquivir la ciudad. Y dijo: bueno, venga, no tengo nada que perder. Y este señor construyó ese barco, rompió la cadena y tomó la ciudad, el día de San Clemente. Por eso es tan importante el día de San Clemente en Sevilla. Y en honor, en reconocimiento a esa gesta, ¿qué hizo? Le permitió que en el escudo de su ciudad estuviera, ¿qué? Una torre, que no es un castillo, es la Torre del Oro. Un mar, que no es el Cantábrico, es el río Guadalquivir. Un barco, el barco con madera de los montes cántabros, y en este caso una cadena rota, la cadena que rompió y que hizo que nuestro buen amigo Bonifaz pasara a llamarse Almirante Bonifaz, con calle en esta ciudad. Muy simbólico y un detalle también de buen gusto en una ciudad, Sevilla, que no solo está hermanada con Cantabria, sino que está hermanada también nada más y nada menos que, por ejemplo, con Zaragoza. Más símbolos: los jarrones de las hermandades, escudos del Sevilla, escudos del Betis, el indio, el niño con las gafitas, la jaula con el grillo, la libélula. ¿Cuántos símbolos nos pasan desapercibidos, verdad? Todos quieren decir algo, todos nos quieren decir algo. Pero fijaos que Sevilla tiene muchos sitios donde perderse. Sevilla tiene muchos lugares donde sentarse y dejar simplemente que pase el tiempo, pero aprendiendo. Decía una canción que le cantaba Sevilla, de esos trovadores modernos, decía: me da igual pasear por Sierpes que por la Plaza Nueva. Y precisamente en un pequeño vídeo os lo quiero mostrar. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser un
Luisa. Y tirar piropos que se le ven con la brisa. Compartir en la noche un momento, compartir el silencio, el deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana. Ser jardín entre naranjos blancos de azares. Compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en cierpes que en la Plaza Nueva. No sé dónde os da igual a vosotros perderos. A mí me gusta perderme en los ojos de mi mujer. Me gusta perderme con mis amigos. Me gusta perderme leyendo un libro. Me gusta perderme en el Teatro Juan Diego. Pero sobre todo, ¿sabéis dónde me gusta perderme? En Sevilla, en una ciudad eterna llena de símbolos. Gracias. Yo creo, José Manuel, que lo mejor de todo es que Antonio Gala tenía razón. Totalmente. Muchas gracias, José Manuel.